Bendiciones, chicos, nos encontramos desde la www.radioccp.com junto con Ronnie Kaplan. Él es un vocero oficial de las fuerzas israelitas a nivel internacional y es un gran honor poder tenerte aquí junto con nosotros. Gracias de antemano por haber abierto tus puertas para poder generar esta entrevista. Ronnie, bienvenido. Muchas gracias por tenerme acá, Georgie. Es un gusto estar con ustedes hoy acá en Quito. Cuéntanos un poquito, Ronnie, a partir de 2003, si no mal entiendo, sí, tú tienes el contacto y tienes la oportunidad de viajar a Israel, ¿correcto? Mira, yo crecí en el seno de una familia judía en Uruguay, me crié en el seno de la colectividad judía y siempre tuve como la idea de viajar, de ir a vivir a Israel, ¿no? Uh-huh. A los 18 años fui a pasear, muchos meses estuve por ahí paseando con mis amigos y decidí irme a vivir ahí porque realmente como que me enamoré del lugar, del país. Si bien tengo como dos corazones, ¿no? Un uruguayo y otro israelí. Ahora el uruguayo está bien fuerte también con el mundial. Pero bueno, en ese momento decido ir a vivir a Israel, vuelvo a Uruguay un par de meses y a los 20 años me voy a vivir a Israel. Así que ya hace 15 años estoy viviendo allá. Mi esposa es israelí, mis hijas, tengo 5 hijas. Vivimos en Jerusalén con mis hijas, con mi esposa. Serví muchos años en la Fuerza de Defensa de Israel. Y mi familia, es decir, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, viven en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Pero hay más de 100.000 latinos en Israel, ¿saben? Wow. 100.000 latinos que fueron a vivir de América Latina a Israel, una comunidad latina bastante grande por allá. ¿Cómo fue tu inicio o tu preparación para poder enrolarte posteriormente en las fuerzas israelitas? Al principio yo quería enrolarme como combatiente en el ejército. Okay. Y como mis padres, mis viejos en esa época son uruguayos, ¿viste? No tenían este tema de ir al ejército, ¿qué? Uh-huh. Entonces intentan decirme no seas combatiente, esto y lo otro. Terminé definiendo, aunque fui a estudiar primero, desde el punto de vista profesional, estudié economía, ciencias políticas, junto con filosofía y otros temas, y me enrolo como profesional en el ejército. Okay. Me enrolo como profesional, como asesor del comandante en jefe en temas de financieros, de economía. Y con el tiempo me paso a otros puestos, puesto por puesto. Primero fui encargado de jefe de las relaciones internacionales. Los puestos centrales fui jefe de relaciones internacionales entre el ejército israelí y los ejércitos, los establishments de defensa de todos los países de América Latina, de África y de otros países en el mundo. Trabajamos un poco también con el ejército ecuatoriano en aquella época. Después fui portavoz del ejército israelí para la prensa hispanoparlante y también para la prensa asiática. En algunas de las en ese caso me tocó ser portavoz en las últimas operaciones con el Hamas en la Franja de Gaza, si fue pilar defensivo y margen protector. Y mi último puesto en el ejército ya como mayor fue el puesto de jefe del enlace con Naciones Unidas en el límite con Líbano. Eso es todo el trabajo con Naciones Unidas allí en el límite, ¿verdad? En Líbano está el Hezbollah, otro movimiento terrorista que está en el sur del Líbano. Y bueno, y hoy en día salí del ejército en lo que es el servicio activo y hago la reserva. O sea, todos los meses, prácticamente todos los meses, voy 2-3 días y sigo siendo el portavoz del ejército, pero solamente en casos de emergencia. Porque en Israel hay una reserva muy grande. Todo el ejército está constituido gran parte está constituido por la reserva. Entonces, en caso de emergencia, me pongo el uniforme y soy un militar. Cuando estamos en tiempos de rutina, soy un civil como cualquier otro. ¿Por qué seguridad y diplomacia? En el tema de los estudios. Correcto. Esa fue mi maestría porque sentí que Israel tiene mucho para ofrecer del punto de vista, o sea, la imagen de Israel siempre sentí que es algo que no se refleja de una manera lo suficientemente fidedigna hacia afuera. Okay. A veces por falta de esfuerzo de nuestro lado en Israel, a veces por cierta reticencia de algunas poblaciones frente a lo que es el israelí o el judío, ¿no? Uh-huh. Por distintos fenómenos que se pueden analizar, pero sentí realmente que era importante estudiar diplomacia, o sea, cómo reflejar la imagen de Israel o cómo generar contenido inspirador para reflejar la imagen de Israel. Pero por otro lado también entendiendo que vivimos en un barrio bien complejo, ¿verdad? Como es el Medio Oriente, donde los temas de seguridad y el hecho de que Israel fue un país durante muchos años que tenía en peligro su existencia, no puede dejarse de lado, ¿verdad? O sea, no se puede dejar de hablar de, que vamos a hablar ahora un poquito aquí en la iglesia, no se puede hablar solamente de la innovación en Israel y decir que todo es color de rosa, sino hablamos también de los temas de seguridad en Israel y los desafíos que tiene Israel en ese sentido. Perfecto.
Un poco haciendo alusión al tema de seguridad y diplomacia, a veces tenemos un concepto equivocado, porque creemos que el tema de seguridad solo tiene que ver con filtros, solo tiene que ver con cerrar fronteras o algo por el estilo. Pero también seguridad es como una preparación, ¿estoy correcto? Y por medio de la diplomacia es como abrir las fronteras y también saber sacar lo mejor en este caso, de un estado como Israel, ¿correcto? Sí, o sea, cuando hablamos de seguridad hablamos del tema de que hay un ejército que el servicio es obligatorio en Israel, los jóvenes, hombres y mujeres a los 18 años van al ejército. El ejército, no por decirlo, no de forma militarista, sino realmente, o sea, de forma esencial, yo diría que las fuerzas de defensa de Israel forman mucho al joven. Un joven ya a los 18 años logra tener de repente una capacitación para hacer un plan que adecue medios con fines. Un joven es una persona que muchas veces logra, o sea, tiene que tomar decisiones en situaciones de incertidumbre a los 18 o 19 años. Capaz a los 19 o 20 años está liderando un grupo de personas que tiene que tener la responsabilidad, ¿verdad?, para liderar ese grupo de personas. Muchas veces también todo lo que es el liderazgo que uno aprende en el ejército, ¿verdad? El liderazgo es importante. Y por sobre todas las cosas el hecho de que vas a luchar junto con tu hermano cuya cara no viste nunca. Es decir, todos van al ejército, no hay un tema socioeconómico, ¿verdad? Yeah. Quizás la persona que está al lado tuyo en la primera línea de combate es una persona que su papá es una persona de mucho dinero, o que su papá es una persona pobre, y todos juntos están en el ejército combatiendo juntos, ¿verdad? Y ese hábito de darle a tu sociedad, de darle a tu colectivo en el que vivís tiempo de tu vida, en el momento que salís de la secundaria, del liceo, ¿cómo se dice secundaria en ecuatoriano? Universidad, no, sería colegio. El colegio, sí, en el momento de salir del colegio, el tema de voluntariamente ir al ejército y dar todo eso, ¿verdad?, es algo que forma mucho a la persona. El ejército es como una universidad de la vida. Entonces, en el sentido de seguridad, por ese lado también es algo que es un agente socializador y es positivo para la formación de una sociedad con bases fuertes, con bases, también de eficiencia y de capacidades. Pero por otro lado también la seguridad muchas veces significa, de repente, hablando ya en otros términos de seguridad, porque es un término amplio, a veces significa ser proporcionales entre la libertad de las poblaciones árabes palestinas, entre los derechos de las poblaciones árabes palestinas a sus libertades individuales, a sus derechos, y los derechos de la población israelí de tener seguridad, de poder vivir seguros. Y el ejército muchas veces lo que hace es tomar decisiones para que eso sea algo proporcional, ¿verdad? Tiene que ser proporcional el uno con el otro, de manera de disminuir al mínimo las libertades del uno y el otro en ese sentido, ¿me explico? Así que por ese lado el tema de seguridad. Perfecto, supremamente claro. Topemos un poco los temas que vamos a hablar y que podamos tener la oportunidad de escucharte. Hoy hace poquito vamos a tener el tiempo de poder explayarte en estos temas, pero vamos a topar el Islam y la influencia del terrorismo. Un tema bastante controversial, ¿no? ¿Qué nos puedes decir justamente de ello? Como una pastilla, nada más. El terror ha estado desde antaño presente en el Medio Oriente, y Israel fue durante muchos años la primera línea de la lucha contra el terror. Occidente no lo veía de esa manera, el mundo occidental, pero en los últimos años lo que estamos viendo es que el terror está yendo hacia afuera de Israel. Lo vemos cada vez más presente en Europa, lo vemos cada vez más presente también en el mundo árabe, en el mundo musulmán. Entonces yo creo que el mundo comprende de que si bien la enorme minoría de musulmanes son terroristas, la enorme mayoría de terroristas son musulmanes. Y el mundo hoy en día está viendo a Israel como un lugar donde se puede aprender antiterrorismo, donde se puede saber cómo luchar contra el terror. Y en ese sentido Israel pasa de ser un perjuicio a un beneficio en tema de la lucha contra el terror a los ojos del mundo. Eso es un elemento positivo hoy en día que estamos viendo en lo que ha pasado en el Medio Oriente en los últimos 7-8 años. Perfecto. Me llamó mucho la atención el juego de palabras que utilizaste, que la enorme mayoría de terroristas, o mejor dicho, la enorme minoría de terroristas son... O sea, la enorme minoría de musulmanes son terroristas, pero la enorme mayoría de terroristas
son musulmanes. Perfecto. Y hay un problema allí con la forma de concebir la Sharia, la ley islámica, y las lecturas más radicales de lo que es la ley islámica, que llaman a crear un califato, que es un país regido por la ley islámica, por la Sharia, que nos devolvería 500 años para atrás prácticamente en lo que son los derechos individuales, etcétera, etcétera. Y eso es uno de los problemas que han sucedido en el Medio Oriente en los últimos años nomás. Entonces, como pueblo israelita, tienen la responsabilidad también de ser ese entrenamiento para el resto del mundo y la preparación para el resto del mundo para afrontar este tipo de situaciones, ¿correcto? Sí, es correcto, pero es bien intrincado hoy en día, porque el derecho internacional muchas veces te limita mucho en la forma que vos podés luchar contra el terror. Y la lucha contra el terror, cómo hacerlo de una manera correcta, no es un librillo de escuela que esté ahí escrito de cómo hacer para luchar contra el terror, sino que son muchos dilemas y muchas cosas. El terror muchas veces se utiliza a sus habitantes, su población, como un escudo humano, ¿verdad? De repente te esconden un depósito de armas, de cohetes, de misiles que van a ser lanzados de un centro de operación civil de la franja de Gaza, el Hamas, o del sur del Líbano, el Hezbollah. Un centro de operación civil de ellos hace un centro de operación civil israelí. Ahora, ¿cómo hace Israel para evitar eso? Si eso está en el techo de repente de una casa donde vive una familia. Entonces la doctrina que se genera frente a eso es una doctrina bien intrincada que llama realmente a cuidar por un lado el derecho internacional, pero por otro lado a ser contundentes y terminar ganándole a un bando, a un rival, que muchas veces el sufrimiento de su propia población es la mejor herramienta para que ellos ganen la guerra de la propaganda. Muy complejo, muy fuerte, porque hay varias situaciones que uno no alcanza a percibirlas, sino en ese momento, ¿no? Claro. Como a veces hacer sacrificios, tristemente, por la seguridad de la mayoría. Exacto. Otro tema que vamos a topar es Israel, un estado de innovación y emprendimiento. Y aquí la palabra emprendimiento es la que me llama más la atención. Innovar, bueno, tenemos claro, pero emprender es algo que muchas veces nosotros también como pueblo cristiano nos hemos detenido. Y es momento de empezar a romper ese esquema, a salir de su cubículo y empezar a tomar posesión de aquellas cosas que por derecho nos pertenecen y empezar a conquistar aquellas cosas que nos hemos dejado ganar o el terreno que nos hemos dejado arrebatar. Yo creo que en Israel el tema de emprender, de crear, de innovar, ha sido, primero que nada, una bendición de Dios. Totalmente. Pero yo diría que es una especie de sociedad entre Dios y el hombre. Porque Israel, o sea, y tiene dos bases. Una es el propósito y los sueños, y la otra es la necesidad y la necesidad de desarrollar un país, ¿verdad? El pueblo judío vivió ininterrumpidamente en la tierra de Israel desde antaño, desde la conquista de Josué, por intermedio de Jericó. ¿Te acuerdas de la prostituta Rahab que tenía la... ¿sí? Correcto, y ella fue la que permitió. Exacto, la que fue la que permitió. Desde entonces el pueblo judío vive en la tierra de Israel. Pero en el año 70 de la era cristiana, se destruye el segundo templo de Jerusalén a manos de los romanos. Y gran parte de los judíos comienzan a desperdigarse por más de 70 naciones. Algunos se quedan en algunas ciudades en Israel y quedan allí. Pero los judíos comienzan a fines del siglo XIX a volver a la tierra de Israel. Y en el momento que empiezan a volver a la tierra de Israel, vuelven a la tierra a la cual se habían exiliado sus antepasados. Ahora, cuando llegan a la tierra de Israel, ven sobre la que habían orado más de 2000 años, por la situación climática, por no olvidar Jerusalén, oraban 2000 años estaban orando hacia el lado de Jerusalén, ¿verdad? O sea, hacia la dirección de Jerusalén. Algunos vienen, se sientan en una piedra y dicen: Señor, Dios, ¿esta es la tierra prometida? Si acá la mayoría es desierto, hay mucha piedra, hay poca agua, no hay un mercado regional para la exportación, poblaciones que viven aquí en la zona son reticentes al regreso del pueblo judío a la tierra de Israel. Acá no hay nada. Muchos se pararon y se fueron. Otros se sentaron en otra piedra y dijeron: Dios, ¿esta es la tierra prometida? Nosotros oramos por 2000 años por este lugar que es solamente desierto, un lugar desolado, triste, donde no hay nada. Sí, este es el lugar. Por eso vamos a una sociedad contigo, Señor Dios, y vamos a desarrollar una economía basada en el conocimiento, en el emprendimiento, en la innovación. Y eso fue lo que se desarrolló en Israel, ¿verdad? Había una necesidad tremenda de hacerlo. No teníamos otro lugar. Los judíos
Como vamos a ver en la conferencia, estamos viendo las conferencias increíbles que hace Israel Sin Fronteras, esta organización tan linda que trabaja con todo el pueblo evangélico aquí en Ecuador, educando y compartiendo sobre cómo es todo este tema de la historia de Israel, la política, la innovación y todo esto, liderada por Roxana Katz. Y lo vamos a ver un poquito en la conferencia, pero Israel es justamente un pueblo que, como te digo, o sea, que la necesidad y el propósito fueron la madre del emprendimiento y la innovación. La pregunta es si también el pueblo cristiano, aquí en Ecuador, siente esa necesidad y ese propósito. El propósito creo que sí, pero la necesidad hay que tenerlo. Y a todo eso también hay que ponerle un marco institucional gubernamental, y centros de estudios, y fondos de capital de riesgo que están dispuestos a poner dinero, y jóvenes que están dispuestos a asumir riesgos, etcétera, etcétera. Eso es un poquito lo que vamos a ver en la segunda parte de la conferencia de hoy, sobre cómo se dio todo eso en Israel, ¿no? Perfecto, excelente. Cuando tú hablabas de 2 piedras, inmediatamente se me vino como levantar 2 altares, ¿no? La Biblia dice claramente que donde está tu corazón, ahí está donde está tu mirada, ahí está tu corazón. Lamentablemente a veces nosotros nos limitamos simplemente por las situaciones que nos rodean y vemos imposibilidad, pero cuando entendemos que Dios entra en ese momento, todo lo que era imposible se vuelve posible. Un poco yo creo que lo entendieron de esa manera aquellas personas que tomaron la responsabilidad de innovar y de emprender bajo la guía de Dios y en su propia tierra. Sí, y uno de los primeros que levantó altares en la Biblia fue Jacobo, nuestro patriarca Jacobo, que en uno de los episodios, cuando está luchando contra el ángel de Dios, le dice al ángel de Dios, ¿cómo es que le dice, bueno, o sea, como el ángel de Dios estaba por ir, ¿no? Y Jacobo, en vez de decirle, andate, ya me estás pegando toda la noche, estoy en una batalla durísima, espiritual durísima, en vez de decirle eso, Jacobo le dice, no te irás hasta que me bendigas. Sin que me bendigas, hasta que me bendigas, ¿no? Según la traducción. ¿Qué significa eso? Jacobo le está diciendo, no voy a perder la oportunidad que trae la crisis. Tremendo. Y eso fue justamente la crisis esta que generaba quizás una tierra de Israel que era árida y que no tenía recursos naturales. El no haber tenido petróleo es la bendición más grande para Israel. El petróleo lo hubiese puesto en una zona de confort. Lo hubiese puesto en una zona hubiese podido desarrollar lo que un economista argentino llama la maldición de los recursos naturales. A veces tenés tantos recursos naturales, tenés un lugar tan bendito, tanto que en realidad el hombre los maneja mal. Y no lo valoras. Y no lo valora, exacto. Israel justamente, toda maldición trae consigo una bendición adentro, ¿verdad? Todo es para bien en este mundo. Entonces en el momento en que esa maldición, digamos, es concebida como una bendición, entonces se da vuelta la torta, Israel logra hacer una historia económica que empieza disecando pantanos, sigue exportando naranjas y hoy en día exportando microprocesadores para computadoras, ¿verdad? Y exportando en el área, por ejemplo, de los equipos médicos, la ciberseguridad, la computación, agricultura, todo lo que va a ser el auto del futuro, el auto sin conductor, ¿verdad? O sea, todo eso, Israel realmente es un país de punta, siendo un país de 8.8 millones de personas y un sexto del 1% del Medio Oriente, sin un mercado regional para la exportación y con 65% de desierto. Eso es justamente, con un Dios de lado. Y con un Dios de lado, obviamente, que eso es todo, ¿verdad? Si uno está con Dios, lo tiene todo. Y si no está con Dios, no tiene nada. Así es. Resumidas cuentas. Una invitación porque entiendo que hay planificaciones correctas para poder visitar Israel. Definitivamente, cuando salí, como te contaba antes, George, antes de entrar en la entrevista, cuando yo salí del ejército, desarrollamos allí en Israel una operadora que trae muchas peregrinaciones evangélicas de Ecuador. Nuestro socio aquí en Ecuador, como te comentaba, es Israel Sin Fronteras, esta organización que es espectacular el trabajo que están haciendo. Roxana Katz es nuestra socia aquí en esto. Y juntos estamos pasando por todas las iglesias aquí en Ecuador, contando sobre estos programas que por un lado tienen la peregrinación tradicional, ¿sí? que se hace en Israel, elementos de la actualidad del Israel moderno, como estamos conversando ahora, temas de geopolítica, de estrategia, temas de innovación, y además elementos que tienen que ver con los valores judeocristianos comunes, con los valores de la civilización judeocristiana. Siempre muchas veces están lideradas por un pastor, que es el líder del grupo,
y queremos invitar realmente a todos los pastores a ponerse en contacto acá con Israel Sin Fronteras, con Roxana Katz, que les paso el teléfono aquí, es 099-972-7064, o con Carolina Vega, que también está como directora en Israel Sin Fronteras, el 098-335-8141. Después se puede también, ponemos los mails. Claro que sí. Y la idea es seguir conversando sobre todos esos temas en las peregrinaciones en Israel. Yo personalmente las recibo. Es un viaje inolvidable para todo el mundo cuando realmente llega a Israel. Una cosa que no... La gente llora de emoción, o sea, es impresionante. A ver cuándo venís vos, Georgie. Dios mediante, muy pronto. Seguro que sí. Ahí vamos a estar visitando esta tierra donde pisó nuestro Mesías, nuestro Salvador. Haciendo relación, lo que tú dijiste, la relación judío-cristiana. ¿Cuán importante es ello? Yo creo que sí es necesario que cada una de las personas que tenga la oportunidad de viajar a Israel y conocer esta tierra santa de donde estuvo caminando nuestro Salvador, es importante porque no solo va a inspirarte, no solo vas a recibir esta, ¿cómo te diría? Este impulso que a veces no necesitamos, o esta fuerza externa que lo necesitamos, sino también vas a tener ese contacto espiritual y físico con el lugar donde seguro se siente una atmósfera totalmente distinta. Total, Georgie, te digo una cosa más. Yo, con la experiencia de los cientos de viajes que estamos trayendo a Israel de grupos, yo te diría que a Israel va el que quiere, no el que puede. Porque si uno tiene realmente... No hay nada que se pueda parar frente a la voluntad de una persona. ¿Sí? O sea, todo sigue la voluntad y la persona está donde están sus pensamientos. Si la persona desea realmente hacerlo, la persona realmente quiere ir, se puede lograr. Esta gente aquí de Israel Sin Fronteras tiene todos los planes de financiación, tiene todas las formas, digamos, de pago, y con tarjeta de crédito, y con todo. Hay maneras. Todas las maneras, o sea, con empresas ordenadas, con todo bien ordenadito, ¿verdad? O sea, uno puede trabajar con eso en ese sentido. Y realmente lo que nosotros hacemos allá, nos ocupamos de toda la parte de... Nos comprometemos en realidad, ¿verdad? A inspirar a la gente, a capacitar a la gente, a que el pastor tenga toda la libertad teológica que él quiere, obviamente, para manejar su mensaje. Y por sobre todas las cosas, que tener un servicio logístico con toda la confianza del mundo, ¿sí? A veces el ecuatoriano es medio desconfiado, pero yo te digo que acá puede confiar, porque lo hacemos esto con toda la profesionalidad y realmente también de todo corazón. Perfecto, la invitación está. Y algo que me llama mucho la atención es, y mejor dicho, me reafirma en esto, que la mayor fuerza que tiene el mundo es la voluntad. Así es. Y ahí está. Si tienes la voluntad, puedes hacerlo y puedes visitar Israel. Tengo una pregunta que no me gustaría dejarla en el aire. ¿Cómo no? ¿Por qué un judío sigue esperando la venida del Mesías cuando él ya vino? Un judío en realidad está esperando que el mundo llegue a la redención. Okay. Que el mundo se restaure completamente y que, como dice en Isaías 56:7, la casa de Israel sea llamada casa de oración para todas las naciones. Un judío está esperando, como dice en Isaías también 4:2, que las lanzas se conviertan en arados, que las espadas en hoces, y que ninguna nación levante más la espada contra otra y que no se practique más la guerra, ¿verdad? Después de tantas guerras y tantos amigos que han muerto allí. No tenemos tanta seguridad quizás como tiene el pueblo cristiano, pero amamos a nuestros hermanos cristianos y queremos hacer también una coalición o una alianza para levantar la voz por los valores de la civilización judeo-cristiana, que sean realmente respetados y cuidados en todo el mundo occidental y en todo el mundo en realidad. Perfecto. Muchas gracias, Ronnie. Qué gusto, y Sergio. Finalmente quisiera pedirte una invitación a toda la gente, a las personas que nos están viendo y escuchando, a que sintonicen a www.radiocsp.com, que es una radio con sueños y propósitos. Quiero invitar a todos a que sintonicen la radio www.radiocsp.com, porque es una radio, así como el Estado de Israel, una radio con propósitos y con sueños. Si uno tiene propósitos y sueños, puede llegar muy muy lejos. Saludos. Chao, chao.